Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a este canal en el que presentamos algunas obras filosóficas, sobre todo relacionadas con temas del pesimismo, la filosofía del pesimismo alemán en general y también, digamos, desarrollado en otras partes de Europa en particular. Hoy os quería hablar de un libro que se publicó hace unos meses, pero que hasta el momento no he podido traer ante vosotros. Perdonad que os tutee porque ya os considero amigos, seguramente alguno ya ha visto alguno de estas presentaciones. Es este librito, no sé si se verá bien porque lo forré para poder manejarlo mejor, de la filósofa alemana Agnes Taubert, titulado El pesimismo y sus adversarios. Es una selección del libro, no está el libro completo, pero sí algunos de sus capítulos fundamentales y sobre todo el último capítulo del libro, que sin duda, pues yo creo que uno de los fragmentos más importantes de la filosofía pesimista del siglo XIX y en general de todos los tiempos. Yo recomiendo vivamente su lectura. En esta presentación voy a intentar hablaros un poquito de esta pensadora, que es poco conocida. Bueno, quizá alguno de vosotros ya la hayáis conocido o por algún, digamos, por alguna, porque os interesan estos temas, pero en general es un personaje bastante desconocido y me gustaría pues traerlo aquí ante vosotros para comentaros un poco, digamos, el sentido de su reflexión y también el contenido de este libro, que es el segundo de lo que escribió, porque como comentar ahora mismo fue una persona que vivió desgraciadamente muy poco tiempo. Eh, ya sabemos que la filosofía pesimista, y permitidme esta pequeña broma, ¿no? Les parece a algunos como el antiguo coñac soberano, ¿no? Que si ya sois de cierta edad, quizá lo recordáis, se anunciaba en la televisión con un toro que corría por allí, ¿no? Por los campos españoles, diciendo soberano, es cosa de hombres, ¿no? Porque ese coñac, yo no lo tomo nunca porque no tomo alcohol, pero tengo entendido que, vamos, era solamente hombres realmente bragados como ese toro podían consumir ese coñac. Bueno, pues algo parecido, algunos piensan que es el pesimismo, el pesimismo filosófico, pues una filosofía practicada en general por hombres, teñida de machismo, de misoginia. Bueno, es verdad que esto es así en muchos aspectos. También es propio de la época, en el siglo XIX, pues evidentemente, salvo en algunos casos excepcionales, pues no se caracterizó por una apreciación del elemento femenino, a pesar de la importancia que ha tenido en esa época, como la ha tenido siempre, ¿no? Pero lo cierto es que sí que hubo mujeres en la corriente filosófica del pesimismo y dotadas de una importante altura. En concreto hay que citar a la propia Agnes, pero también pues hay otras como Olga Primager, Helene von Druskowitz, de ellas tenéis también algunos vídeos en internet y por supuesto podéis, si os interesa, leer estas obras, porque algunas de ellas ya han empezado a ser traducidas en nuestro país, en castellano, ¿no? Por ejemplo, de Helene von Druskowitz hay una edición de algunos de sus textos principales publicada en la editorial Taugenit. Bueno, nosotros vamos a dedicarnos ahora a Agnes Taubert, ¿no? Que es la filósofa de la que nos vamos a centrar, ¿no? ¿Quién fue Agnes Taubert? Pues la verdad es que no sabemos apenas nada de ella. No sabemos ni qué formación académica tenía, si la tuvo, ni se conserva de ella más imagen que el grabado acompaña a esta edición. Bueno, un grabado, ni siquiera es una foto, ¿no? Y que, bueno, por lo menos que yo sepa, no he logrado encontrar otra imagen de esta pensadora. Y que de luego parece mostrarnos una mujer decidida, segura de sí misma, lo veis ahí, ¿no? Con un gesto un tanto, bueno, más que desafiante, como de aplomo, ¿no? No obstante, su manera de escribir y la profusión de citas que jalonan las pocas obras que escribió, así como algunas de sus declaraciones relacionadas sobre todo con la sexualidad en este libro, pues la verdad es que son bastante libres para la época y el entorno en el que se desarrolló y nos permiten concluir que debió de ser una mujer poco común para su tiempo y en algún sentido, pienso yo, pues bastante adelantada al mismo.
Agnes nace en 1844, ella era hija de un coronel de artillería, amigo del padre del filósofo Edward von Harman, ambos eran también militares, con el que Agnes se casó en 1872. 4 semanas después nació la única hija que tuvieron, Marie, ¿no? Lo que prueba que Agnes pues fue en avanzado estado de gestación al matrimonio, cosa que también pues era un poco escandaloso para la época, ¿no? Aunque imagino que sería tan habitual como lo ha sido posteriormente. Ella moría en 1877 con 33 años. Y nos dice en alguna de las fuentes que esta muerte se produjo víctima, dicen, de un ataque de reumatismo en las articulaciones. Bueno, no sabemos muy bien qué querría decir esto, quizá fue un cáncer de huesos En fin, el caso es que esta enfermedad le provocó dolores terribles, dolores intensísimos, igual que le pasó a Edward von Harman, que también pues víctima de un accidente que tuvo, que le produjo una lesión y que le obligó a abandonar la carrera militar, lo cual fue una fortuna para la filosofía, ¿no? Y padeció también dolores fuertes a lo largo de su vida. Pues Agnes parece haber sabido muy bien lo que es el sufrimiento. La aparición de Agnes en la escena filosófica se produjo tras la publicación en 1869 de la monumental Filosofía de lo inconsciente de su marido. Ya he explicado alguna vez que aunque lo correcto desde el punto de vista gramatical sería decir filosofía del inconsciente, yo siempre he preferido decir de lo inconsciente, como por ejemplo lo traduce Ferrater Mora, porque, atiende más al carácter neutro que tiene el término en alemán, ¿no? Este libro, La filosofía de lo inconsciente, de Edward von Harman, pues como nos dice Friedrich Weiser en su magnífico estudio Weltschmerz, el pesimismo en la filosofía alemana, 1860-1900, que publicó no hace mucho la editorial Sequitur de Madrid, pues alcanzó un nivel de repercusión realmente asombroso, hasta el punto de desencadenar la llamada polémica del pesimismo. En esa polémica se vieron envueltos la mayoría de los intelectuales de la segunda mitad del siglo XIX, incluido por supuesto Nietzsche, ¿no? A favor o en contra de Harman, pues esa era la alternativa, hizo que los ataques que recibió el filósofo berlinés pues fuesen realmente muy intensos, con grandes calumnias, acusaciones, incluso de llevar una vida depravada. Y claro, Agnes pues se sintió llamada a participar en la controversia y así se convirtió en una de las primeras mujeres alemanas en lanzarse a la palestra de la discusión filosófica, abriendo camino a otras que vendrían luego, como Luz von Salomé, la citada Helene von Druskowitz, Malvida von Meisenbuch, etcétera, etcétera. En este sentido se puede decir que es una pionera, ¿no? Una pregunta que cabe plantearse es la siguiente, ¿no? ¿Por qué surgió con tanta fuerza la filosofía pesimista en Alemania precisamente en la década de los 70 del siglo XIX, cuando el país se había unificado después de salir victorioso de la guerra franco-prusiana y había entrado en lo que llaman los alemanes el Gründerzeit, diría desde 1871 a 1873? Bueno, hay que decir que como todo, pues esto, tiene algunas causas que permiten explicarlo, ¿no? Este momento corresponde al ascenso del nacionalismo alemán, del que cabe encontrar un rastro importante tanto en la obra de Harman como en la de su esposa Agnes, ¿no? Puesto que ambos estaban de acuerdo en que tras la creación del Reich, del imperio, pues Alemania estaba destinada a ocupar un puesto de liderazgo político y económico en Europa, no solo en el terreno, además, político y económico, sino también en el ámbito cultural. Bueno, ellos responden a la mentalidad nacionalista de la época, que podemos encontrar, pues, sobre todo en los franceses, ¿no? Enemigos de la época, en sus relaciones con Alemania, o los ingleses, en fin, el siglo XIX es un siglo de nacionalismo. Y algunos ahora pues se sorprenden de esto, empiezan a atacar a esta postura, bueno, a lo mejor desde la perspectiva actual que hemos pasado
las dos guerras mundiales, etcétera, etcétera, pues puede ser lógico, pero en la época pues el nacionalismo era algo normal, ¿no? Y normalmente muchas veces iba unido a posturas a veces, digamos, progresistas. Bien, en este periodo histórico, pues parecía en efecto que los fundadores, el tipo del Gründerzeit, ¿no? De los fundadores, el tiempo de los fundadores significa eso en alemán, ¿no? Pues parecía que los fundadores de empresas podían hacerse ricos de la noche a la mañana, siguiendo las leyes del feroz liberalismo manchesteriano. El crecimiento económico desmedido estuvo propiciado por una red de ferrocarriles en expansión, que por cierto habían ayudado a ganar la guerra contra Francia, y también por un fuerte movimiento migratorio hacia las ciudades que se tradujo en un agravamiento de lo que entonces se llamaba la cuestión social, ¿no? En las ciudades industriales, como era Berlín, donde vivían Hartmann y su esposa Tauber, pues surgieron las llamadas Kaserne, ¿no? Una especie de infraviviendas, en las que las condiciones de vida insalubres pues propiciaban la propagación de enfermedades contagiosas, como la tuberculosis, el cólera. Existía una gran miseria, ¿no? Esto es bien sabido. Es verdad que a pesar de todo eso, ¿no? Como señalan Hartmann y Tauber, las condiciones de los trabajadores habían mejorado enormemente si se las compara con épocas anteriores. Dado que Bismarck había promovido la instauración de lo que sería una especie de antecedente de la seguridad social, ¿no? Que obligaba a realizar un seguro médico de accidentes para los obreros, algo impensable unos años antes. Pero con todo, evidentemente, el nivel de miseria era sin duda altísimo, ¿no? Por su parte, la clase media alemana aumentó rápidamente su nivel de vida, adquirió un mobiliario moderno, bonitas villas suburbanas, como aquella en la que habitaban Hartmann y Tauber en Groß-Lichterfelde, que está cerca de Berlín y que aún se conserva y que tanto mi esposa Carmen como yo, acompañados por mi maestro y amigo, el doctor Winfried Müller-Seifert, visitamos hace un par de veranos, todavía se conserva, ¿no? Aunque ahora está en manos de particulares. Pues, digamos, esa clase burguesa pues comenzó a tener unas casas, casi unifamiliares, que demostraban pues el auge del nivel económico experimentado en la época. Pues bien, aunque todo parecía apuntar a que el progreso político, económico, etcétera, garantizaría la felicidad en el futuro, la verdad es que ni Hartmann ni Tauber se creyeron, esta idea, ¿no? Esta idea de que el progreso iba a garantizar una mayor felicidad. En este sentido, ambos anticiparán las consecuencias de lo que actualmente Laurin Berland llama el optimismo cruel, ¿no? Porque efectivamente, en el año 1873, el mismo año de la muerte de Agnes, se produjo el crack bursátil, el Wiener Krach, ¿no? Que arruinó las felices esperanzas de buena parte de la burguesía germana, ¿no? Entre ellos, el propio filósofo pesimista Mailänder, que quedó prácticamente arruinado. De hecho, fue la primera vez que comenzó a tener la idea del suicidio, ¿no? Que luego pues la superó y continuó su carrera intelectual, pero sí le permitió darse cuenta a Mailänder, ¿no? Que es contemporáneo de Hartmann y de Tauber, que el capital, pues como decía él, es el más frío de los tiranos, ¿no? Y claro, esto dio lugar a un periodo de estancamiento económico que se prolongaría casi unos 20 años, ¿no? De manera que, digamos, motivos para ser pesimistas había, ¿no? Hay que decir que Hartmann y Tauber, como los otros pesimistas, Mailänder, Bansen, ¿no?, habían criticado duramente el manchesterismo, lo que llamaríamos el liberalismo económico, y sus ilusas promesas de felicidad a través del laissez-faire. Y también se habían percatado de que la cuestión social se iba haciendo cada vez más candente, aumentando la infelicidad de las masas. En definitiva, constataron que ni la victoria militar prusiana, ni la consecuente prepotencia nacionalista, ni el progreso científico, tecnológico, industrial y económico habían contribuido a aumentar la felicidad ni de sus compatriotas ni del género humano, en un plano más amplio, ¿no? No hacían felices ni a los capitalistas, inmersos en lo que Marx había llamado la guerra entre codiciosos, ni, claro está, tampoco a los trabajadores, que eran evidentemente las principales víctimas de la terrible ley de la oferta y de la demanda. Sin duda, estas circunstancias
contribuyen a explicar el éxito inusitado de la obra de Harman y de los demás adalides del pesimismo, así como la suscitación de la polémica pesimista que anteriormente he mencionado, ¿no? Pues bien, ante estas críticas, Harman, que al fin y al cabo era alguien dotado de un combativo espíritu militar, a pesar de que estuviera imposibilitado ya para ejercerlo, pues respondió con denuedo y eficacia. Su editor, Carl Heymans, que además era amigo suyo, es digamos, el que editaba las obras de Harman en la editorial Karl Dunkers, ¿no? Pues nos describe la casa del filósofo por aquella época como una especie de cuartel general, desde el cual Harman, asesorado por Agnes y por algunos amigos, como el propio Heymans, pues dirigía su defensa contra los adversarios del pesimismo, que aparecieron, digamos, por doquier nada más publicarse la filosofía de lo inconsciente. Por tanto, no cabe duda de que Agnes se propuso ante todo ayudar a su marido en la batalla en la que estaba empeñado. Pero sus escritos muestran, y esto es lo importante, en todo momento, que ella tenía una personalidad propia, hasta el punto de atreverse a enmendar y ampliar algunos de los puntos de vista de Harman, dándoles lo que yo llamaría un toque femenino, entre comillas, sumamente interesante, que su esposo supo apreciar, pues al contrario que Nietzsche, y con las consabidas limitaciones y prejuicios de la época, Eduard von Harman siempre valoró el papel esencial de la mujer en la formación espiritual del varón, y sobre todo en la formación afectiva del varón. De hecho, Harman, al final de su carrera, pues criticaba mucho al pensamiento de Nietzsche, considerando que era un pensamiento ajeno, digamos, casi contrario, hostil al ámbito femenino, al espíritu femenino, vamos a decirlo así con la terminología de la época, y que esto le llevaba a esa exaltación del poder, en fin, como alguien que no se había dejado empapar del digamos, de lo que podría ser el poder, digamos, espiritual y emocional femenino. Bueno, no sabemos si esta opinión de Harman es correcta o no, pero de luego él sí la tomó muy en serio y, ya digo, valora enormemente la aportación de su esposa al ámbito de la filosofía, ¿no? Bueno, debido a su temprana muerte, la obra de Tauber, como os dije al comienzo, pues fue muy escasa. Solamente escribió 2 libros. El primero se titula La filosofía contra la arrogancia científica, que es de 1872. Y este que os he comentado y del que incluimos aquí unos extractos, ¿no?, titulado El pesimismo y sus adversarios, que es de 1873. Hay que decir que ambos los firmó con el nombre de A. Taubert. O sea, no puso el apellido del marido, que sería lo normal en esta época. Claro, esto hizo que desde el principio se la tomase por un hombre, que no se la identificara con la esposa de Harman. Bueno, os ha dicho que esto se debía al machismo de la época, que veía mal la presencia de mujeres en el ámbito intelectual. Seguramente algo de verdad o mucha verdad hay en esto, pero también podría responderse que todo esto responde a la voluntad de objetividad de Harman, del marido, ¿no? Pues Harman, trató de salvaguardar los argumentos de Agnes, como, digamos, darles un peso específico y ponerla a la altura de cualquier otro de sus contradictores o valedores masculinos. Era como si él fuera consciente de que si esos argumentos del primer momento se hubiera sabido que eran de su mujer, pues habrían sido totalmente despreciados. Con lo que si aparecían con este nombre, con este apellido, y no con el nombre masculino, con el nombre, femenino de Agnes, ¿no?, pues esto haría que tuvieran una validez por sí mismos, como si fueran los argumentos de un hombre, de un contradictor más, ¿no?, o de un defensor de sus planteamientos. Bueno, de hecho, por tanto, los 2 libros aparecieron con su nombre de soltera, como para reivindicar la originalidad de su autoría. No sabemos lo que hubiera pasado si en el primer momento hubieran aparecido con el nombre de pila, de Agnes, pero desde luego el haber aparecido solamente con el apellido de soltera y con la sobria letra o la seca letra A al comienzo, pues hizo que los libros tuvieran una tremenda difusión en su momento y que sus argumentos pues se difundieran y fueran muy, muy eficaces, ¿no?
Hay que decir que el pesimismo y sus adversarios ejerció una enorme influencia en la controversia pesimista, enorme, ¿no? Y nos permite hacernos una idea de lo que hubiese podido llegar a producir su autora si hubiera vivido más tiempo. En el libro lo que ella se propone es atacar los argumentos que dirigían una serie de pensadores de su tiempo, no tanto contra los principios filosóficos del pesimismo, que Harman exponía en el último capítulo de su libro, sino más bien contra el balance que éste realizaba en torno al predominio del placer o del dolor en los diversos ámbitos de la vida humana, para justificar la tesis fundamental pesimista de que la no existencia es preferible a la existencia. Tauber va a proponer el pesimismo como un antídoto contra la pérdida de las ilusiones, capaces de fortalecer el ánimo del sujeto, para empeñar su esfuerzo en mejorar la situación de los seres humanos en todos los ámbitos, a fin de lograr que la báscula vital, siempre ladeada hacia el lado del sufrimiento, oscile hacia este platillo lo menos posible. La propuesta de Tauber para el adepto del pesimismo es activa. Su tarea de consistir en luchar denodadamente, dice ella, para que el sufrimiento sea en todos los ámbitos, también el social, el menor posible. Pero ir más allá y prometer un reino de justicia y felicidad plenas, basado solo en el sueño de arrebatar la propiedad a los privilegiados, pensando que estos son felices, no conduce a su juicio más que a la más completa desesperación, al fracaso y a una completa desesperación. La tesis fundamental de la filosofía pesimista que ella asume es que todos somos infelices, por tanto, tanto los ricos como los pobres. Los motivos son distintos, evidentemente. El pobre pues se muere de hambre, el otro disfruta de la buena vida, pero digamos, eso no contribuye especialmente al monto de felicidad. La infelicidad del rico se debe a otros motivos, a que no tiene el poder suficiente, a que tiene algún conflicto determinado, o que alguien le disputa determinada parcela de poder, y finalmente, digamos, pues su amargura no es muy diferente de aquel que lo único que busca cada día es mantener su existencia, ¿no? Por tanto, todos somos infelices, dice Tauber, pero hay que luchar para que nuestra infelicidad individual y colectiva se reduzca a un nivel tolerable. Tauber inicia su batalla contra los adversarios del pesimismo haciendo gala del pedigrí histórico de esta filosofía, que ella señala es tan antigua como la reflexión del ser humano sobre sí mismo y sobre la vida. Por lo que cabe encontrar una infinidad de manifestaciones a favor del pesimismo a lo largo de la historia de la religión o la literatura. No obstante, el pesimismo solo ha empezado, dice ella, a ser objeto de su análisis, filosófico riguroso, a partir de Schopenhauer y de su seguidor Edward von Harman, quien, a juicio de Tauber, ha superado a su antecesor, porque ha sabido disolver, dice ella, la enfermiza unión del pesimismo con el quietismo, sintetizándolo con el optimismo evolucionista. Digamos que Harman habría unido el pesimismo a cierta capacidad de progreso, ¿no? Para Tauber, el principal error de los adversarios del pesimismo, que la mayoría de ellos, como ella bien dice, eran o neocantianos o una serie de mojigatos pastores protestantes, pues es obviar la verdad teorética del pesimismo, considerar que esta filosofía no tiene una consistencia argumental por sí misma, sino que es el simple producto de una patología mental del pesimista de turno, o centrarse en las supuestas consecuencias perniciosas que esta filosofía puede tener en relación con la moral, la religión, etcétera, todo ello con el propósito de desacreditarla. Bueno, seguidamente Tauber examina los argumentos que los enemigos del pesimismo esgrimen contra él, siguiendo el orden que el propio Harman había establecido en el capítulo 13 de la filosofía de lo inconsciente, titulado La irracionalidad del querer y la miseria de la existencia. Tenéis, aquel que esté interesado, tenéis una antología bastante amplia de textos de la filosofía de lo inconsciente, y este capítulo, por supuesto, está incluido en Alianza Editorial, de la obra principal de Harman, ¿no? Con ello, Tauber lleva a cabo, primero, una apreciación del valor de la vida, en lo que se refiere al balance que ésta arroja de placer, felicidad y dolor, infelicidad,
y a continuación pasa a ver qué peso tienen en dicho balance los llamados bienes privativos, es decir, la juventud, la salud, la libertad, disfrutar de una existencia acomodada, el trabajo, el amor, la amistad, la compasión, la contemplación de la naturaleza, el placer estético, la virtud, y luego, para quienes crean en ella, pues la eventual felicidad que nos puede proporcionar tras la muerte una vida en el más allá, o también la que nos puede proporcionar el progreso de la humanidad en el futuro histórico. Igual que su esposo Hartmann, Tauber va a mostrar en el libro que todos estos ámbitos se saldan con un predominio del sufrimiento sobre el placer y que por tanto el pesimismo tiene razón. Si bien en el último capítulo del libro, titulado El pesimismo y la vida, que está recogido en esta pequeña antología que os comento, y que es realmente magnífico, se esfuerza por demostrar que esa verdad, la verdad de que el sufrimiento predomina en nuestra vida sobre el placer, no hace de la filosofía pesimista algo nocivo para la vida, sino que por el contrario es la única manera de pensar que permite hacer soportable la existencia tanto en un plano individual como colectivo. Bien, Tauber comienza su análisis planteando esta pregunta típica del pesimismo filosófico. A saber, ¿qué valor positivo o negativo arroja la vida en su conjunto? Para Tauber, igual que para Hartmann, la cuestión del eventual valor que pueda tener la vida es una cuestión eudemonológica. La palabra eudemonología, que significa en griego, como sabéis, desde Aristóteles, felicidad, ¿no? Es decir, tiene que ver con la felicidad. Se trata de saber si la vida, considerada en todos sus aspectos y para toda la humanidad, es feliz o desgraciada. Es decir, si hablando con mayor precisión, en el mundo predomina la suma del placer o del dolor. Pues bien, según Tauber, averiguarlo exige dejar de pensar que esta valoración depende de la percepción personal del propio filósofo pesimista. No es porque él sea un amargado, pues entonces el dolor predomina sobre la felicidad. No es esto, ¿no? Ella cree que es posible llevar a cabo una estimación objetiva, ella subraya objetiva, de los placeres y dolores que cabe experimentar en la vida, y que esta estimación pues nos permitirá saldar cuentas con ella. Ella comienza, como he dicho antes, con los bienes privativos, lo que ella, igual que su esposo Hartmann, llama los bienes privativos, es decir, la juventud, la salud, la libertad, llevar una vida acomodada, el trabajo. Estos bienes reciben este nombre porque constituyen el nivel básico para otros disfrutes y porque normalmente solo se aprecia cuando los recuperamos tras haberlos perdido. Tauber concede, claro está, que estos bienes proporcionan cierto placer, pero se trata, dice ella, de un mero placer de contraste, que surge del verse libre de los tormentos de la vida y no supera el nivel básico del placer positivo. Por ejemplo, la salud la apreciamos porque no estamos enfermos, ¿no? O la libertad por no estar sometidos a una detención o a una prisión. Especial atención le dedica Tauber al supuesto placer que supone trabajar, ¿no? Reivindicado por muchos críticos de Hartmann, ¿no? Tauber le rebate argumentando que si se lo compara con el aburrimiento, que es uno de los mayores males de la vida, el trabajo puede ser placentero, pero solo por comparación con un mal mayor. Es cierto, dice ella, que el trabajo sirve para acceder a una vida más o menos acomodada, pero esta no da más que el nivel básico de felicidad. En cuanto va más allá, ese trabajo se transforma en ambición y causa más preocupaciones que satisfacciones. Hoy mismo hablaba con un amigo mío de los tiempos de la universidad que se había sometido a un ritmo de trabajo muy fuerte por determinados intereses, y al final había sufrido una especie de colapso mental, había tenido que acudir a una cura incluso psicológica porque evidentemente pues ese exceso de trabajo pues le había llevado a experimentar un sufrimiento muy grande, ¿no? Por tanto, aunque ni Hartmann ni Tauber hacen la más mínima alusión a la diferencia marxista entre trabajo alienado y trabajo como autorrealización, sí parecen reconocerla tácitamente, ¿no? De algún modo, ¿no? Cuando afirman que el único trabajo que puede implicar satisfacción es el que llevan a cabo los artesanos, artistas o investigadores.
Pero en el caso de estos últimos, a la amarga sensación de fiasco que acompaña al diletantismo, se ha unido la especialización, dice ella, que ha hecho del arte y de la ciencia algo cada vez más mecánico y reductor. Un investigador se dedica solamente a llevar un matraz de un lugar a otro, o a estar días y días viendo, ¿no?, un determinado una determinada disolución en una probeta, tomando notas, ¿no? Y en lo que se refiere a los artesanos, estos son cada vez más escasos frente a los millones de personas sometidas al ritmo de las máquinas y a la división del trabajo, haciendo que este se les vuelva insoportable hasta el punto, como decía Marx, de huir de él como de la peste. De manera que casi, dice ella, parece una broma hablar de que el trabajo produce alegría. Más bien, lo que hay que pensar es que resulta meritoria aquella persona que trabaja sin perder la alegría a pesar del displacer que produce el trabajo. Tenemos, pues, que en el balance total del placer y dolor del mundo, el trabajo tiene que ponerse sin duda del lado del displacer, aunque a algunas personas muy escasas, por las características particulares de la actividad a la que se dedican, pues puedan obtener algún placer de ella, ¿no? Luego pasa Tauber a valorar el amor y la amistad. El capítulo del amor lo tenéis recogido en el libro, es un capítulo muy interesante, ¿no? Ella dice que la concepción del amor como simple impulso instintivo encaminado a perpetuar la especie, que era el núcleo central de la metafísica del amor sexual de Schopenhauer, y en buena medida también la parte fundamental del análisis efectuado por Hartmann de este sentimiento, fue rotundamente repudiado por sus adversarios, sobre todo los pastores protestantes, que les acusaron a Schopenhauer y Hartmann de no ver en el amor, tradicionalmente valorado como fuente ideal de sublimes placeres, nada más que una ilusión provocadora de muchos sufrimientos para los individuos que lo experimentan. También les acusaron a ambos de propiciar la promiscuidad sexual y el libertinaje, característicos de lo que en la época se llamaba le demi-monde, ¿no? Como ese mundo que aparece magníficamente representados en La Dama de las Camelias de Dumas hijo, ¿no? Y en la versión operística de esta obra, que es La Traviata de Giuseppe Verdi. De manera que para estos críticos, sobre todo, ya digo, pastores protestantes, ¿no?, y los sectores quizá más conservadores de la sociedad, pues se les acusó a Schopenhauer y a Edward von Hartmann de resaltar el componente instintivo de la sexualidad y abrir las puertas al libertinaje. Pues bien, Tauber, haciendo gala de un atrevimiento intelectual inusual para una mujer de su época, declara abiertamente que la filosofía tiene la misión de afrontar sin miramientos la verdad de las cosas, haciendo caso omiso de los ñoños prejuicios eclesiásticos. La sexualidad, dice ella, es un impulso natural básico del ser humano y punto. Hay que pensarlo y no ocultarlo como algo vergonzoso. Además, ella señala que es absurdo criticar a la filosofía de lo inconsciente de su esposo por las posibles lecturas desviadas que de ella hayan hecho algunos individuos depravados. Pues también la religión cristiana o las pinturas de desnudos han sido utilizadas a lo largo de la historia para justificar muchas aberraciones, sin que nada de eso deba llevar a desconocer el bien que en ambas se puede encerrar. Por otra parte, dice Tauber, Hartmann ha justificado el amor como instinto sexual inconsciente, en el marco del matrimonio, o por lo menos de la vida de pareja más o menos regulada, ¿no? Por tanto, no concebido el matrimonio necesariamente como institución. Que aunque es ilusorio para el individuo, dice Hartmann, resulta provechoso para la especie, mientras que los devaneos pornográficos de los libertinos son para Hartmann consecuencia de la corrupción del instinto y por tanto fruto del más perverso egoísmo consciente que trata de aprovecharse de la otra persona, especialmente de la mujer. Tampoco es cierta la acusación de que la concepción instintiva sexual de Hartmann suprime la vida familiar. Esta acusación para Tauber es incierta si se refiere a Schopenhauer, que se rechaza el matrimonio y la familia defendiendo el celibato. En este caso, pues sí, es verdad. Pero para Hartmann no, porque él no acepta la enfermiza ascesis y el quitismo schopenhauerianos, sino que integra la sexualidad en el proceso del mundo, haciendo de los fines de lo inconsciente los fines de la conciencia. Con lo que el amor y el matrimonio, en el que cuando funciona bien el amor se sublima en amistad, dice Tauber, recobran plenamente sus derechos.
En lo que sí coinciden Harman y Schopenhauer, dice Tauber, es en sostener que el amor sexual, considerado como fuente de felicidad para el individuo, es ilusorio y pesa negativamente en la balanza eudemonológica, afirmación que Tauber avala, esgrimiendo numerosos testimonios de prominentes literatos y filósofos, de Schiller a Herder, que dan testimonio, como digo, de que el amor normalmente pues es un sentimiento que termina desvaneciéndose y que pues suele tener un componente fuertemente ilusorio que se suele desvanecer con su consumación. Pues bien, a partir de aquí, en esto coincide más o menos con su esposo Edward von Harman, Tauber desarrolla una teoría del amor que le es propia y que corrige y amplía la perspectiva demasiado descarnada de su marido. Dice que el amor, después del arte y la ciencia, es lo único que está en condiciones de proporcionarnos un ensueño, dice ella, de felicidad y cierto consuelo en la vida. Porque, dice ella, tiende a mitigar, junto con la amistad y la compasión, una de las fuentes de sufrimiento más lacerantes, que es el sentimiento de soledad, que surge cuando las almas de los individuos se sienten separadas debido a su exilio como personas aisladas por el espacio y el tiempo. Amor, amistad y compasión, dice Tauber, impelen al sujeto a unirse y a ayudar a sus semejantes. Desde el punto de vista del monismo panteísta de Harman y su esposa, el amor tiene, por así decirlo, sus raíces místicas en el ámbito de lo inconsciente. Y surge, por tanto, una especie de nostalgia que siente el individuo por regresar a esa patria inconsciente común y a su unidad total, basada en la identidad de fondo que une a todos los seres. La aparente contradicción que existe entre las teorías del amor como instinto y el amor como impulso místico cree resolverla Tauber diciendo que en el caso del amor sexual, el fruto de esa unidad es la aparición de un nuevo individuo, el hijo o la hija, que vuelve a reproducir el aislamiento de la pluralidad y el dolor. De manera que la búsqueda de la unidad conduce a la pluralidad. Al tener la pareja que busca unirse, ¿no?, y superar su soledad y su separación, pues tener normalmente descendencia, ¿no? Con lo que contribuyen al fin que se propone lo inconsciente, que no es sino incrementar la conciencia de la nulidad de la existencia a través del dolor, hasta que todos nos percatemos de que solo el fin de la existencia es lo que verdaderamente libera y redime de su particularidad individual a cada alma. Esto es lo que llama Tauber la mentira metafísica del amor sexual, que conduce al individuo a equivocarse sobre la meta consciente que persigue, pues al buscar quebrar los límites de la individualidad, no hace sino prolongarlos con una nueva descendencia hasta el infinito, generación tras generación. Así pues, concluye Tauber, el amor sexual tiene un rostro doble. Por un lado es amable y por otro terrible, por lo que siempre termina produciendo individualmente y en conjunto más dolor que placer. Ese relámpago, dice ella, que es el amor, apenas ilumina la noche de nuestra existencia, mientras que en cambio la amistad y la compasión sí cumplen mucho mejor el fin ético de combatir el egoísmo unido a la personalidad individual. Pero, aunque ambas nos proporcionan un placer que no cabe desconocer, la amistad y la compasión, en el caso de la amistad, dice ella, no se trata más que del peaje que ha de pagar nuestra débil naturaleza para no sentirnos solos, de manera que hace que nuestra existencia sea así un poco más soportable. Y por lo que se refiere a la compasión, aunque es evidente que ella surge también de la raíz metafísica anclada en el nostálgico sentimiento inconsciente de la unidad total de todos los seres, el doloroso goce, dice ella, que la acompaña, consecuencia de saber cumplido el fin ético de romper con el egoísmo unido a la personalidad particular, aunque desde luego se salda con una promoción del bien ajeno, tiene un efecto benefactor, desde luego, pero no compensa para nada el dolor que provoca la compasión como sufrimiento compartido. Por tanto, amor, amistad y compasión son tres aspectos muy valorables de la existencia humana, pero el saldo último que dan, que ofrecen, pues es invariablemente un predominio del sufrimiento y del dolor sobre el placer eventual que puedan proporcionarnos, ¿no? Dice Tauber
que otra invariante de la argumentación optimista es ensalzar los placeres que nos puede proporcionar la contemplación de la naturaleza. Pero claro, ella considera que aparte de que la naturaleza suele ser causa inmisericorde de infinitas catástrofes que se saldan con mucho más dolor que placer pueda producir su contemplación en ciertos momentos, la valoración de este placer proporcionado por la contemplación de la naturaleza es muy reciente y se debe más bien al sentimiento doloroso de enajenación que experimenta el ser humano desde los inicios de la Edad Moderna respecto de ese ámbito natural, que le hace desear retornar a ella. Analizado a fondo, ese sentimiento, afirma nuestra filósofa, no es otra cosa que el velado anhelo de paz de las criaturas que desean retornar al puerto inconsciente de la nada. De manera que el tan cacareado placer que supone el contacto con la naturaleza, en realidad, no es sino una de las pruebas más claras del pesimismo. Cito literalmente a Tauber en un fragmento muy interesante. Dice: si la vida fuese bella y la conciencia se sintiese a sí misma y la existencia como algo feliz, como algo en sí cerrado, sin fracturas, satisfactoria, no podría sentirse como algo separado de la naturaleza ni buscar en ella lo que siente que le falta. Aunque esa naturaleza, considerada más de cerca, se muestre como algo terrible, ya que en ella, como en las ciudades, lo que domina es una implacable lucha por la existencia. Eso sin contar que para disfrutar de una naturaleza salvaje e intacta, que cada vez es más rara, el eventual turista debe soportar todo tipo de viajes peligrosos, penalidades, que hacen que al final llegue a pensar que todo ese esfuerzo no recibe la recompensa que esperaba, sin excluir que tanto viajar puede llegar a producir el terrible mal del hastío, porque el turista llega a un momento en que ya no sabe muy bien dónde ir. Luego pasa Tauber a los placeres estéticos, que tanto ella como Harman pues consideraban positivos y de la máxima importancia. Pero claro, pasar de ahí a pensar, como hicieron algunos, como por ejemplo Nietzsche, en El nacimiento de la tragedia, que el mundo queda eternamente justificado como un fenómeno estético, es para ella afirmar algo que es un despropósito. Precisamente el arte, que más efecto estético provoca en nosotros, es el que nos muestra el sufrimiento y la tragedia, es decir, la carencia de justificación de la existencia. Decir que en esa exposición trágica del absurdo del mundo es donde reside precisamente la justificación del mundo, como decía Nietzsche, es un retruécano vacío. Tauber no cita a Nietzsche, pero evidentemente su obra es contemporánea a la aparición del nacimiento de la tragedia y no cabe excluir que ella la leyera, aunque no la cita, ¿no? Más bien, dice ella, las más logradas obras de arte son campo abonado para el más profundo pesimismo, y la belleza de esas obras no justifica para nada la vida desgraciada que exponen, sino que presentan un mundo terrible al que hay que saber renunciar. Como mucho, dice ella, cabe decir que desde el momento en que esas obras muestran un dolor simplemente representado, sirven para consolarnos de nuestro sufrimiento real. Por lo demás, y aun reconociendo que el placer estético es uno de los más elevados de los que podemos disfrutar, dice ella, ¿cuánto pesa en la balanza de la felicidad el placer estético en relación con el placer total? Pues la verdad es que ella considera que bastante poco, solo unos cuantos individuos pueden apreciar el arte, puesto que dicha apreciación requiere un grado notable de educación y un nivel económico acomodado. Lo ideal, dice ella, sería educar a las masas, elevándolas hasta el arte. Pero es un hecho, dice ella, que la inmensa mayoría de la humanidad se ve reducida a luchar denodadamente para subsistir y no tiene tiempo ni preparación suficiente para el refinado placer que pueden proporcionar los objetos artísticos. En el mejor de los casos, su disfrute estético se reduce al que le proporcionan los subproductos de lo que Adorno llamaría medio siglo más tarde la industria cultural, que solo contribuyen a corromper el juicio estético. Tauber se muestra muy dura con la tendencia a rebajar y popularizar la cultura, que en el mejor de los casos lleva a ignorar las grandes obras y en el peor a degradarlas o tratarlas vandálicamente. De manera que es sumamente erróneo creer que puede darse una redención, es decir, una superación estética del dolor del mundo. La belleza y el arte son, en palabras de Tauber, una especie de ingrediente que puede dulcificar
nuestra existencia, pero que nunca puede llegar a ocultar por completo su amargo sabor, y mucho menos servir para justificarla, ¿no? A continuación, ella tasa la pretendida felicidad que produce el ejercicio de la virtud, o en su caso una vida feliz en el más allá tras la muerte para los que crean en ella. Ella evidentemente no cree, igual que Hartmann, que haya un más allá, ¿no? En primer lugar, como es de sobra sabido, dice Tauber, la persona virtuosa no suele ser feliz, y precisamente el mérito de la virtud consiste en ejercerla al margen de cualquier esperanza de obtener la felicidad como recompensa, como ya había visto Kant. Lo que sí garantiza la virtud es una paz y serenidad internas, mediante las cuales la virtud se paga a sí misma. Y esto es importante, pero evidentemente no proporciona ese maravilloso plus positivo de felicidad que algunos consideran garantiza la virtud. Bien, por lo que respecta a un eventual disfrute de la felicidad tras la muerte, Tauber se suma a las dudas que Hartmann había expuesto en su libro en relación con la inmortalidad individual. Dice ella que dado que sin cerebro o algún otro medio corporal sensible resulta imposible concebir ningún tipo de pensamiento, conocimiento ni sentimiento, no cabe probar dicha inmortalidad, y cualquier paso más allá es cosa de la fantasía y no de la certeza científica. Mas en cualquier caso, si hubiese alguna vida de ultratumba, esos seres, dice ella, deberán tener algún tipo de cuerpo sensible para manifestarse, por lo que estarán ligados a la voluntad y con ella al deseo y al predominio del displacer. Y de hecho es que eso es lo que parece mostrar esos testimonios acerca del más allá y de sesiones espiritistas, etcétera, ¿no? Bueno, alguno, pues, las experiencias cercanas a la muerte parece que se hablan en algunos casos, o en bastantes casos, pero no en todos, de una especie de experiencia de beatitud, oceánica, de encuentro con la luz, etcétera. Esto es muy conocido. Hay otras que no son así, son terribles, ¿no? Como pesadillas. Pero si atendemos a esas experiencias, ¿no?, de las que nos hablan algunos investigadores de lo paranormal, ¿no?, en los que la gente que está en ese más allá vagan por determinados palacios o casas, ¿no?, haciendo todo tipo de tropelías, amargados, sin darse cuenta de que están muertos, pues la verdad es que parece que esa vida de ultratumba, si es que existe, no parece especialmente feliz, ¿no?, que casi desearía uno que no sean ciertas esas ideas de que hay un más allá, ¿no? Pero es que además, si pasamos ahora a las descripciones religiosas del más allá, pues son todo menos consoladoras. Están repletas de purgatorios, infiernos, castigos de todo tipo. La beatitud solo queda reservada para un pequeño número de elegidos. Al menos, dice Tauber, la filosofía pesimista ofrece cierto consuelo al ver en la muerte, a la que tememos sobre todo por la nefasta educación sacerdotal, una liberación de los males de esta vida y de la otra, en la que ese pesimismo normalmente no cree. Pero bien, ya que la fe en el más allá no asegura la felicidad, cabría pensar al menos que el progreso promete conseguir un mayor nivel de felicidad para la humanidad en el más acá. Sin embargo, dice Tauber, todo parece hablar también en contra de esta fe en el progreso, que no es menos ingenua que la otra. Ella sostiene más bien que los progresos cada vez más rápidos y poderosos tendrán también como consecuencia el crecimiento incontenible del pesimismo. ¿Por qué? Porque aumentarán la conciencia y la reflexión. El progreso, dice ella, implica siempre la aparición de nuevas necesidades, comodidades, refinamientos antes inexistentes que el sistema ha de satisfacer. Y esto, como ha demostrado la globalización que ella no pudo conocer, aumenta exponencialmente el número de personas que están excluidas de esos progresos y de sus beneficios y que reclaman satisfacer tales necesidades, tanto las naturales como las artificiales. El número de pobres aumenta cada vez más, ¿no? De manera que esos sujetos comenzarán a pensar en lo injustificado de esa desigualdad social y en por qué ellos no disfrutan de las mismas oportunidades que los ricos, con lo que aumentarán los conflictos sociales, ¿no?, y los movimientos migratorios. Por tanto, digamos, de un progreso en la felicidad, salvo quizá una reducida élite, ¿no?, pues no cabe hablar en su conjunto. Tauber, con un discurso que algunos han tachado de conservador, y lo es, pero detrás del cual hay que leer quizá de una manera como más profunda, ¿no?, señala que los políticos socialistas,
Está hablando de los socialistas de su época. Si los de ahora responden a los mismos patrones, pues lo juzgaréis vosotros, ¿no? Pero yo hablo de los políticos de su época, ¿no? En el término socialista ella no precisa, debe de considerar en general pues, socialistas, comunistas, anarquistas, digamos los movimientos sociales del siglo XIX, ¿no? Dice ella que los políticos socialistas, dejándose arrastrar por el materialismo y su optimismo compulsivo, cometen el error de prometer el disfrute de esa felicidad para todos en el futuro. Pero las masas terminan por comprender que la promesa es ilusoria y que como mucho terminan pudiendo vivir del subsidio que tengan a bien concederles. De manera que aunque en general la situación de las clases más vulnerables es mucho mejor ahora que la que tenían en siglos pasados, dice ella, a quienes forman parte de esas clases su estado les parece injusto e insatisfactorio siempre, y van haciéndose conscientes de la miseria de su propia existencia, lo que desemboca necesariamente en una revolución que termina también en el fracaso y la depresión pesimista, como sucede, por ejemplo, en casos tan evidentes como el de, por ejemplo, el filósofo español Gabriel Albiac, que se ha hecho eco de esta decepción que provocan finalmente los movimientos revolucionarios, después de unas promesas que terminan siendo totalmente, defraudantes para aquellos que creyeron en ellas, ¿no? Es curioso, y aquí rompo una lanza a favor de Gabriel Albiac, que ha sido muy denostado por el supuesto cambio, que tuvo, o el real cambio que tuvo de posición política, intelectual, pero hay que decir que Albiac, quizás sin saberlo él, está mucho más próximo al pensamiento pesimista del siglo XIX y a sus planteamientos de lo que cabría esperar. Sus reflexiones tremendamente lúcidas sobre la desilusión que provoca el fracaso de los movimientos sociales, ¿no? El predominio de la violencia y de la muerte en la historia. Todo esto encuentra un paralelismo en los pensadores pesimistas del siglo XIX, que yo he leído casi todas las obras de Gabriel Albiac, pero no lo he encontrado. Evidentemente sí hay una referencia en las últimas obras a Freud, que claramente el último Freud, que es el heredero de toda esa tradición, pero sería muy bonito saber qué opinaría él de estos autores. Bien, en cualquier caso, él constata, que era lo que estábamos viendo aquí, cómo necesariamente esas protestas revolucionarias pues terminan normalmente en el fracaso y en la depresión, ¿no? La única solución que se le ocurre a Tauber es que la filosofía del pesimismo se difunda lo suficiente como para hacer comprender a ricos y pobres que la felicidad no se encuentra ni en los lujos superfluos ni en su consecución, que la infelicidad y el sufrimiento habitan en todos los lugares, tanto en palacios como en cabañas, y que el mundo permanece y permanecerá hoy tan miserable como siempre. Esto debería conducirles a los adinerados a renunciar a acumular excesivas riquezas y a los desfavorecidos a dejar de envidiarles por una felicidad, una supuesta felicidad de la que esos privilegiados disfrutan. La conciencia pesimista debe conducir también, dice ella, a acuerdos que garanticen el mayor nivel de bienestar social posible, pero sin caer en el falso optimismo socialista, que cree en la consecución de una felicidad universal, porque esta ilusión se da de bofetadas con el hecho ya evidente de que el número de necesidades, como hemos dicho antes, crece en progresión más rápida que la posibilidad de su satisfacción. Por lo que el único modo de alcanzar un nivel tolerable, no feliz de existencia, es reducir las necesidades y el consumo y así garantizar el acceso a lo básico. Así pues, también aquí el pesimismo demuestra su verdad, dice ella, al probarle a la humanidad que no le aguarda un estado de plena felicidad en el futuro. Bueno, pues ya estamos viendo lo que ha pasado desde la muerte de Tauber hasta hoy, ¿no? Y aunque ciertamente cabe esperar progresos y una mejora de la situación vital, esto no lo niega ningún pesimista, ¿no? También es de esperar que vaya creciendo el conocimiento de la nulidad de la felicidad y la miseria de fondo de toda existencia. De manera que en el futuro, dice ella, igual que en el pasado, predominará el displacer sobre el placer. Ya tenemos ahora los tremendos problemas, por ejemplo, de salud mental que existen, ¿no? Y a las tremendos millones de desposeídos que hay en el mundo, cuando se supone que hemos alcanzado la cúspide suprema del progreso, y los problemas que va a ocasionar, y ya está ocasionando sin duda, el cambio climático, lo que se llama el cambio climático, que es evidente, ¿no? Y que son fruto de ese progreso,
una de las cosas más maravillosas y más graciosas, ¿no?, que me hace a mí este mundo, es que esa ciencia, que es buena, esa ciencia y esa técnica, que son en buena medida las causantes, ¿no?, de ese deterioro del planeta, guiadas por el deseo del lucro y de beneficio, la alianza con ese progreso y con la tecnología, con el ámbito de la economía, capitalista, son las que luego, ¿no?, dicen que son las que nos advierten del cambio climático y de que hay que remediarlo. Bueno, no sé, es como si el incendiario pues dijera que va a arrojar un poco más de llamas, ¿no?, al bosque, porque así, pues digamos, se acabará antes el problema. Claro que se acabará el problema antes, se acabará porque el bosque desaparecerá, que es lo que de hecho va a pasar. Y de hecho se está comprobando que la mayor parte de esas energías alternativas, ecológicas, etcétera, bueno, es algo muy, muy loable. De hecho, algunos desde que éramos muy jóvenes ya reclamábamos toda esa energía eólica, etcétera, mientras que hay que decir, la izquierda de hace bastantes décadas valoraba la energía nuclear hasta que se produjeron los grandes accidentes nucleares del siglo pasado. Entonces ahí cambiaron, digamos, la dirección. Durante mucho tiempo se valoraba la energía nuclear como un signo de progreso, de la futura sociedad comunista que dominaba la naturaleza. Bueno, luego cambiaron la dirección, como es lógico y natural, y menos mal, ¿no?, y se pasaron al ámbito del ecologismo. Pero muchos, hace muchísimos años, ya decíamos que evidentemente, estoy hablando de los años 60, ya decíamos que evidentemente el futuro de ese progreso tecnológico desaforado y de esa industrialización, pues no iban a ser una gran mejora, digamos, ni para la humanidad, ni de luego para la naturaleza, y que terminarían generando un deterioro completo de la naturaleza. Por tanto, las reflexiones de Tauber son como muy actuales en algunos aspectos, ¿no? Bien, por tanto, el peritaje de la existencia que ha realizado Tauber en este libro arroja el inequívoco resultado de que la vida en general pues está marcada por el predominio del sufrimiento sobre el placer. Claro, la cuestión que esta conclusión plantea inmediatamente, nos indica ella, es la que ya expuso en una sola frase Shakespeare a través del príncipe Hamlet, ¿no? To be or not to be. Es decir, es mejor seguir viviendo o poner fin de una vez a nuestra existencia. Claro, muchos, ante esta perspectiva de lucidez, eso es, como decía Ludwig Marcuse, el pesimismo, una experiencia de lucidez, ¿no?, pues tiran, digamos, por lo más rápido y pues se suicidan, en fin, ¿no? Bueno, desde luego, Tauber, que cree que aquellos optimistas que viven en la creencia de que han venido al mundo para ser felices, cuando cae el velo de las ilusiones que cubría su espíritu, pues seguramente tienen todas las chances para caer en la depresión y, en los casos más extremos, suicidarse. Anticipándose a Albert Camus, que es el que, digamos, ha recibido estas ideas, pero que son mucho más antiguas que el mito de Sísifo, Tauber considera que todo ser humano reflexivo ha de enfrentarse alguna vez a la cuestión del suicidio. Y este que os habla, por supuesto, se ha enfrentado como cualquier persona que medite un poco a esa cuestión. Bueno, a ella le parece que toda persona siempre tiene el camino expedito para salir libremente de este mundo. Bueno, que haga lo que quiera. Pero quizá se equivoque, ¿no? Quizá cometa un error de cálculo, quizá haya ido demasiado rápido al sacar la conclusión. En cualquier caso, si alguien se decide a continuar viviendo, pues hay que hacerlo con entereza y enfrentarse a la vida. Y a este tipo de personas, dice ella, valientes, ¿no?, les viene como anillo al dedo el apoyo teórico que les ofrece la filosofía pesimista. Pues esta, al contrario de lo que se cree, no impele al sujeto al suicidio, sino que les enseña a los individuos, un poco como hacía el estoicismo clásico desde otra perspectiva, ¿no?, que no están creados para la felicidad, que no están destinados a experimentar, digamos, un estado de felicidad suprema, ¿no?, sino que, como todos los demás, su destino en este mundo es experimentar sufrimientos, unos sufrimientos que no se le ahorran a nadie, pero también la filosofía pesimista debe contribuir a ayudarles a entender que buena parte de ese sufrimiento se debe al egoísmo, y que liberándoles de él podrán transformar su sufrimiento en compasión o en ayuda mutua carente de amargura. El dolor general compartido, dice Tauber,
apacigua el dolor propio y el sujeto, renunciando a la ilusión de la felicidad plena, solo tratará de hacer su propia vida más soportable para sí mismo y para los demás. Dice entonces Tauber que así es como muestra el pesimismo toda su dimensión consoladora y además le permite al individuo alcanzar alegrías inesperadas porque sabe valorar cualquier pequeño disfrute que ilumine la noche de nuestra existencia. Dice con estas palabras: el fin de la existencia del sujeto ahora ha de ser luchar contra el sufrimiento producido por la voluntad y hasta donde le sea posible contenerlo o al menos paliarlo para llevar una vida más digna. Tauber considera que poco a poco va entrando en los seres humanos la idea de que somos los miembros solidarios de un cuerpo colectivo y que debemos colaborar entre todos para atenuar en lo posible la miseria de nuestra existencia. Ella cree, ¿no?, que este mensaje puede contribuir a, a animarnos, ¿no?, a continuar, con una existencia digna, ¿no? Y yo creo que son ideas de una gran actualidad, pues yo qué sé, por ejemplo, este mensaje coincidiría perfectamente con la meritoria actividad que llevan a cabo en nuestros días numerosas asociaciones humanitarias, ¿no? Dice ella que esta lucha solidaria de todos los seres humanos contra el sufrimiento común evitará mucho dolor, que ahora, dice ella, procede del excesivo egoísmo de la voluntad individual, y que también dará un sentido a nuestra existencia, haciendo que se mitigue el sentimiento de vacío, pues en una época, dice ella, tan llena de calamidades como la nuestra, todos pueden encontrar un puesto desde el cual trabajar a favor del colectivo y en pro de los bienes ideales, haciendo tolerables nuestras vidas a las que el materialismo ramplón, hoy vigente, no podrá jamás dar un sentido. Por tanto, ella concluye que, considerado de esta manera, el pesimismo es una teoría beneficiosa, que puede contribuir a fortalecer y vivificar y hacer más sana nuestra vida. Cree ella que es la única idea cultural moderna capaz de sustituir a una religión que se encuentra en declive y encontrar una alternativa al fracasado consumismo materialista, banal y decadente. Por eso, concluye ella, debe permear el espíritu de todas las clases sociales, asociándolas solidariamente. Bueno, me gustaría terminar esta exposición de los principales contenidos del librito de Agnes Tauber, ¿no? El pesimismo y sus adversarios, que he intentado aquí resumir muy rápidamente, ¿no? Poniendo en diálogo a Agnes con dos contemporáneos suyos. En primer lugar, la baronesa Berta von Suttner, que fue Premio Nobel de la Paz en 1905, y autora de la famosa novela Die Waffen nieder, ¿no?, la Bajo las armas, que es de 1889. No olvidemos que Tauber muere muy joven. Si hubiera vivido más, pues seguramente habría alcanzado la edad de Berta von Suttner, ¿no? Y también Henri Dunant, ¿no?, fundador de la Cruz Roja. Ambos son contemporáneos de Tauber. Es evidente, ¿no?, que ni Tauber ni su esposo Hartmann compartieron el pacifismo de estos dos filántropos, quizás por su parentela militar, o quizá por no haber estado ellos mismos implicados directamente en ninguna guerra, aunque fueron contemporáneos de la guerra franco-prusiana, o a lo mejor por ser nativos de esa victoriosa Alemania, que en ese momento se alzaba con el orgullo nacionalista, mientras que Berta, por ser austriaca, pues había conocido la derrota, y Dunant había quedado traumatizado después de visitar el campo de batalla de Solferino en 1859, y le lleva la visión horrible de aquel campo de batalla, le llevó a fundar la Cruz Roja, ¿no? Es verdad que en un pasaje de la filosofía de lo inconsciente, Hartmann habla de la horrorosa visión de un campo de batalla lleno de muertos, agonizantes, de heridos, y que también dice que la representación vivaz en nuestra imaginación de ese espantoso teatro bélico suscita nuestra compasión. Pero en otros pasajes explica descarnadamente la guerra y el colonialismo como un instrumento que utiliza astutamente lo inconsciente para aumentar la conciencia humana del sufrimiento y así encaminarla a negar la voluntad y el egoísmo. Por su parte, Tauber no cita la guerra ni una sola vez, que yo recuerde, en su libro, pero creo que si se les hubiese pedido a ambos su opinión sobre la guerra, yo estoy convencido de que la habrían considerado, como su contemporáneo, el general sudista Thomas Jackson, la suma de todos los males posibles.
Los desastres de la guerra convencieron a Berta de que, cito literalmente, el pensamiento de la enorme suma de sufrimientos que uno tiene ante los ojos es aquello, digamos, puede provocar, no digamos, una conmiseración que permita poner fin a la guerra. Esto es lo que nos dice Berta Suttner en Abajo las armas, ¿no? Dice, el pensamiento de la enorme suma de sufrimientos que uno tiene ante los ojos y la, digamos, la conmoción, la conmiseración que esa visión puede provocar en nosotros es lo que puede, digamos, acabar con la guerra. El problema, según Suttner, y qué razón tenía, es que, dice ella literalmente, la mayor parte de la humanidad no piensa. Es una afirmación que les habría encantado a nuestros pesimistas, y por eso sigue habiendo guerras. La conclusión a la que llega Berta de Suttner en su novela se recoge en este pasaje. Dice ella, mundo miserable. En él no se encuentran más que dolores. De desear sería que en las relaciones entre los pueblos se alcanzase un grado de cultura superior que consiga desterrar el culto bárbaro del yo de las relaciones entre los individuos. ¿Cuándo comprenderán las naciones que sus intereses particulares no exigen la violación de los de sus vecinos, sino que al contrario, respetándolos, ganarán muchísimo los intereses generales? Hoy, en este mundo de desdichas, no hay más que una sola cosa capaz de ennoblecer al hombre, una cosa capaz de darle la dicha, el amor. Por eso me asalta un sentimiento de compasión inmensa hacia todo el género humano. Pues bien, comparad, ya para terminar este pasaje, con este otro del libro de Tauber. A ver si lo encuentro. Dice Tauber, dice ella, es imposible, son las páginas 87 y 89 del libro, dice, es imposible soportar la existencia sin un fin que la llene, sin un cierto tender hacia un objetivo dado. Y por eso se requiere primero ofrecer un sustituto desde los dulces sueños optimistas hacia la amarga realidad pesimista, para suplir con ello el perdido fin vital optimista del logro de la felicidad individual. Puesto que el logro de una felicidad positiva para el individuo particular es tan imposible como para el conjunto, y como lo único que se alza frente al espíritu humano como alcanzable y visible es el sufrimiento, no queda otra cosa que ocuparse del sufrimiento, es decir, dominarlo y luchar con él hasta que éste quede reducido en la medida de lo posible a la nada. Esta es la misión del espíritu humano y su triunfo eterno. Los más temibles sufrimientos son los que se prepara la humanidad a sí misma. Las heridas más profundas nos golpean mutuamente y la mayoría de todos los padecimientos preparados por el destino al ser humano podrían atenuarse, pudiendo desde luego prevenirse muchos de esos sufrimientos con la fuerza de la razón que nos es inherente. Desde luego, el inicio de la lucha contra estos padecimientos ya está dado. Por todas partes comienza ya a alborear en las cabezas la idea de que todos nosotros somos miembros solidarios de un cuerpo, que lo que perjudica a uno es también la desgracia del otro, y que lo que resulta provechoso para uno llega a ser un bien para el conjunto. Ya se ha encontrado la palabra asociación, die Associierung, que es la clave del futuro, solo que la nueva doctrina de que todos deben necesariamente defenderse solidariamente en la lucha contra el sufrimiento común aparece aún de forma oscura, nebulosa, imprecisa y vacilante, y es todavía muy combatida. Y aun cuando quizás tampoco esperan poder promover la redención definitiva de este mundo del sufrimiento con certeza, pueden creer aún en atenuarla mediante la lucha contra la miseria que se les ofrece por todas partes y que si no se viese combatida pesaría de una manera mucho más terrible sobre nuestra existencia. Pues bien, estas frases de Tauber nos permiten ver claramente hasta qué punto su pensamiento puede servir, digamos, como orientación en un mundo en el que, digamos, lo que llamaba Philip Mailander, el rozamiento, ¿no? La fricción, ¿no? y el consiguiente sufrimiento que implican es cada vez más grande, ¿no?
y muestran la vinculación, el paralelismo con los pasajes que os he leído antes de Abajo las armas, esa novela magnífica de Berta von Suttner. Si no habéis leído esa novela, yo la recomiendo vivísimamente. Es una novela que hoy en día muy poca gente suele leer, Abajo las armas, de la baronesa Berta von Suttner. Hay multitud de ediciones de ella. Yo creo que su lectura debería ser obligatoria en todos los institutos, y también para cualquier persona, digamos, que tenga interés digamos, en el mundo del belicismo y de cómo protegerse o cambiar, digamos, nuestra posición ante él, y a la vez nos puede servir para entender hasta qué punto las posiciones pesimistas de Tauber pues coinciden con esta concepción de la asociación como un camino que mediante la ayuda mutua puede contribuir a reducir el sufrimiento del ser humano. Pues bien, la exposición ha sido un poquito larga, pero creo que merecía la pena porque Agnes Tauber es una pensadora, digamos, prácticamente olvidada, y tenemos el privilegio de tener esta pequeña edición de sus escritos en español. Además es una edición pues barata o asequible en cualquier biblioteca, y que, bueno, pues nos puede permitir acceder a estos pensadores del siglo XIX que en su mayoría han quedado eclipsados por la figura de Nietzsche, pero que tienen un peso por sí mismos y que en muchos aspectos pues se muestran de una actualidad importante. Muchas gracias a todos vosotros y hasta el próximo comentario que pueda traer ante vosotros. Muchísimas gracias y un saludo.